Bienvenidos a todos a este video. En este video vamos a aprender a conocer, digamos, cómo es la estructura de un algoritmo, ¿sí? Cómo sería la estructura del algoritmo y analizar cada una de las secciones que tiene el algoritmo. También vamos a aprender cómo se usa el escribir, la escritura, cómo se usa un leer, cómo se declara una variable y cómo se inicializa una variable. En este caso lo vamos a hacer para una hojita, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando vayan a un examen o lo que sea, ustedes seguro lo van a tener que hacer en papel al algoritmo. Bien, entonces, en este bloc de notas yo lo que voy a hacer es hacerlo como similar al papel. Luego lo vamos a hacer en PCInt. El PCInt lo único que me sirve es para probar, digamos, lo que yo hice en la hojita, aquí si funciona o no realmente el algoritmo. Bien, vamos a empezar, que ustedes conozcan la estructura de un algoritmo. ¿Cómo es la estructura? ¿Vieron cuando ustedes, por ejemplo, no sé, se ponen a hacer huevito de Pascua, ¿sí? Ustedes necesitan, para hacer un huevito de Pascua, necesitan un molde, ¿o no? Bueno, ese molde necesitarían también para crear un algoritmo. Los algoritmos ya tienen un molde hecho ya. Ustedes tienen que saber usarlo y saber qué va en cada una de las secciones. Para crear un algoritmo se hace así. Bueno, los que cursen Introducción a la Informática ponen primero la palabrita algoritmo, ¿sí? Y seguido va el nombre del algoritmo. En este caso le vamos a dar un nombre que se llama ejemplo 1. El nombre siempre es todo seguido, ¿sí? No va un espacio, algoritmo 1, Cris, por ejemplo, ¿sí? Eso no es un nombre. El nombre va todo junto, ¿sí? Acuérdense, el nombre del algoritmo tiene que ir todo junto. En este caso lo vamos a llamar solamente ejemplo. Bien, eso es para los que cursen Introducción a la Informática. Para los que cursen Programación Estructurada, le ponen programa. ¿Sí? Programa, que es prácticamente lo mismo, así un algoritmo, una secuencia de pasos, un programa, una serie de pasos para realizar algo. ¿Bien hasta ahí? Entonces va la palabrita, ¿sí? Ya sea algoritmo o programa, y aquí va ahí, ¿qué? El nombre que ustedes le van a dar. Luego, un algoritmo siempre va a tener una sección de variables, ¿sí? Ya vamos a explicar esto, una parte de inicio, donde va a comenzar el algoritmo, una parte de fin, y una parte de fin de programa, ¿sí? O algoritmo. Si esta es la sección que tiene, ¿qué hace esta sección? En esta sección de variables, lo que van a hacer, ¿sí? En esta línea y en esta línea, lo que van a hacer es declarar todas las variables que ustedes usan en su algoritmo. Si usaron 10 variables, las 10 variables tienen que estar aquí, ¿sí? En esta parte va la declaración de variables, o sea, de esta forma, cómo se declara las variables. Bien, en esta parte, desde inicio hasta fin, lo que va, ¿sí? En esa parte, a ver, lo vamos a colorear, que lo vean, desde inicio hasta fin, lo que va es el algoritmo que ustedes van a crear. ¿Sí? No sé, pueden crear variables, mostrar, escribir, lo que sea, pero mientras ustedes resuelvan el problema, está bien. Aquí adentro van a hacer todo su código, toda su lógica, lo que sea, usando, obvio, la herramienta que les vamos a explicar a continuación. ¿Se entiende la idea? Acá van declaradas todas las variables, o sea, todas las cajitas que usen acá adentro. Si usaron 10, acá van a declarar esas 10. ¿Sí? Bien. En nuestro caso, vamos a ver primero, dice, el escribir. ¿El escribir para qué se usa? El escribir se usa generalmente para mostrar un mensaje por pantalla. Ustedes cuando nos envían un mensaje de texto, ¿vieron ese mensaje que ustedes envían a otra persona de WhatsApp, por ejemplo? Ese mensaje es un texto, o sea, es una cadena de caracteres, ¿sí? No sé ya si que tenga un corazón, lo que sea, es una cadena. Bien. Entonces, me dice a mí, Cristian, si vos querés mostrar datos en un algoritmo, tenés que usar un escribir. ¿Cómo se lo usa? La sintaxis. Sintaxis se refiere a la forma, cómo se hace, ¿sí? Escribir. Dice que tenés que poner, hay 3 formas, miren. O puede haber más también, pero en este caso vamos a usar solamente 3. Tenés que poner la palabrita escribir entre comillas, dice que va el mensaje que vos querés mostrar. Y cerrar la comilla, ¿sí? Nada más. Entonces dice, bien, para mostrar un mensaje por pantalla yo tendría que poner, dice escribir. Entonces yo voy a poner escribir. No sé, probemos algo. Hola. Hola, este es mi primer algoritmo. Y ponemos GGG. ¿Sí? Como ustedes escriben un mensaje de texto, ¿no? Pueden escribir lo que sea. Mientras esté dentro de las comillas. ¿Sí? Mientras esté dentro de las comillas está bien.
Entonces este es el mensaje que se le va a mostrar al usuario por la pantalla. Bien. Ahora, bien, pueden hacer tanto escribir como ustedes quieran, pueden mostrar otro mensaje si quieren, no sé. Escribir, no sé. Este es mi primer curso. Bien, y ese es el mensaje que se iría a mostrar por la computadora del usuario. ¿Hasta ahí vamos bien? El escribir me sirve solamente para mostrar el mensaje al usuario. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a Facebook, ¿qué ven? Ven un mensaje, ven donde dice ingrese qué. ¿Ingrese su correo o no? Bien. También ven otro mensaje que dice ingrese la contraseña o no. ¿Sí? ¿Y cómo hago para mostrar ese mensaje? Entonces sería algo así. Y bueno, ponemos lo mismo, ingrese su contraseña. Bien. Y esos son los mensajes que va a aparecer en la pantalla de la computadora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahí sabemos cómo se usa el escribir. Pero ¿qué tal si probamos esto en nuestro PCI para ver si estamos ejecutando? Porque esto en hoja. En hoja no vemos la ejecución, pero bueno, tenemos que asimilar que sí sabemos de qué se trata. Entonces, fíjense la diferencia que va a tener en PCIN. En PCIN directamente ponen algoritmo, bueno, en este caso sería programa, ¿sí? Para la hojita, programa. Para el algoritmo, algoritmo. ¿Sí? Luego va el nombre del algoritmo, en este caso se tiene que llamar ejemplo 1. Acá se llama ejemplo 1 también. Pero para esto, para el PCI no tiene una declaración de variables. No tengo que poner variables. Porque fíjense, si yo pongo variables, ¿sí? PCI me da un error. ¿Por qué? Porque no tiene declarado esa misma forma de estructura. ¿Sí? No es que el PCI esté mal, sino que esto solamente se sirve para que vos probéis tu algoritmo. Para que ustedes lo ejecuten nada más. ¿Sí? Lo correcto sería algo así. ¿Sí? Bien, vamos a probar. Vieron que acá desde inicio a fin, yo no tengo que poner acá en PCI, no tengo que poner inicio a fin. Fíjense, aquí dice inicio a fin y ahí va desarrollado el algoritmo. Acá, fíjense, probemos a ver si pongo inicio a fin. Fíjense que PCI me da error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene declarado la misma forma. En este caso podemos asimilar que es de inicio a fin y todo lo que esté acá adentro es la acción que ejecuta mi algoritmo. Entonces, todo esto van y lo copian acá directamente. Y ahí PCI no toma error. ¿Sí? Vieron como que ustedes lo hacen en hojita, todo lo que hagan en hojita dentro de inicio a fin, eso es lo que va al PCI, tranquilamente. Porque se dieron cuenta, si pongo variables no va a funcionar, si pongo inicio tampoco funciona, si pongo fin tampoco funciona. Entonces lo que va adentro para ejecutar en el PCI va solamente lo que hacen acá adentro, desde inicio hasta fin. Eso lo copian y lo pegan aquí. Ahora vamos a probar a ver si lo que les dije es verdad. Que el escribir muestra un mensaje por pantalla. Veamos. Le dan acá en el botoncito verde que es ejecutar. O sea, va a correr línea por línea. Va a ejecutar la línea número 1, después la 5, la 6, la 7. ¿Sí? Todas las líneas que tengan código. Entonces, veamos. Ahí está. Fíjense, esta es la pantallita que le aparecería. Imagínense que esto es una computadora. ¿Sí? Que usan generalmente ustedes. O un celular, no sé lo que sea. ¿Qué van a ver por la pantallita? Pantallita dice, hola, este es mi primer algoritmo. Jejejeje. ¿Qué sería? ¿Está ejecutando la línea número 5 o no? ¿Sí? Si ustedes presionan aquí, le indica la línea que se está ejecutando, la línea número 5. Presionamos aquí. ¿Se está ejecutando la otra de escribir o no? Que muestra el mensaje por pantalla. Y este también o no. Por ejemplo, ustedes pueden poner, no sé, agregar lo que sea, 2 puntos y un espacio. Y acá se va a reflejar 2 puntos y un espacio. ¿Vieron? Entonces ya sabemos cómo se usa el escribir. Me sirve para mostrar un mensaje al usuario. Y está bueno que le mostremos un mensaje al usuario para que lo guiemos, digamos. La idea es que ustedes lo guíen al usuario para que sepa lo que tiene que hacer. En nuestro caso, si ustedes ven ingrese contraseña, por ejemplo, cuando entran a Face, ¿qué pasa? Ustedes saben que tienen que ingresar la contraseña o no. Si ustedes no verían esos cartelitos, generalmente ustedes no sabrían qué hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes en Face, no sé, por ejemplo, no ven. Entonces, por ejemplo, si ven así, X. ¿Qué pasa? En Face, si ven así, ¿ustedes saben realmente lo que tienen que hacer? No, ¿no? Entonces, estos cartelitos generalmente son para que
ustedes lo guíen al usuario. Si ve este mensaje ingrese contraseña, ahí estaría más bueno. Entonces él sabe que aquí va a ingresar su contraseña. Bien, el escribir se usa para mostrar mensajes al usuario. Ahora vamos a crear variables, ¿sí? Vamos a crear una variable. Bien, ¿se entendió cómo es eso? Bien, vamos a crear variables. Hay otra forma de usar el escribir. Tenemos la segunda forma. Dice que vos tenés que poner el mensaje que vos querés mostrar entre comillas dobles, coma, y el nombre de una variable. También se puede hacer eso, o sea, mostrar un mensaje al usuario y al lado el valor que tiene una variable. Por eso dice, tenés que poner el nombre de una variable aquí. Y vas a mostrar el valor que tiene esa variable, lo que tiene adentro de la cajita. En nuestro caso vamos a crear, por ejemplo, vamos a borrar esto. Sí, voy a crear una variable. ¿Cómo se crea una variable? ¿Sí? En nuestro caso yo, bueno, como lo trabajo es siempre crear las variables. Para crear una variable primero va el nombre de la variable y luego el valor que vos les vas a dar. Entonces vamos a crear una variable, por ejemplo, una variable A. Le asigno, esta flechita significa asignación, o sea, el valor que se le va a dar a la cajita. Y acá va el valor. Por ejemplo, yo voy a decir que esta variable vale 3. Voy a crear otra variable, por ejemplo, B, que vale 5. Bien, esta es la forma. El nombre de la variable se llama flechita, flechita. El 3 corresponde al valor que yo le estoy dando. Pueden crear las variables que ustedes quieran, ¿sí? En este caso estamos creando dos variables de tipo entero. Bien. Ahora, en este caso, esta forma de darle un valor a una variable es de forma estática. Porque obvio, ¿por qué estática? Porque ustedes ya saben el valor que le van a dar a las variables. A esta variable le corresponde el 3 porque yo le puse el 3 o no. A esta variable b le corresponde el 5 porque yo le estoy dando el 5. Entonces es forma estática. ¿Sí? Generalmente los algoritmos, al cargar las variables, se hace en forma dinámica. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos el leer. Bien. Pero primero está bueno que lo aprendamos así en forma estática. ¿Se puede? Sí, está bien. Porque yo ya sé el valor de las variables. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo hago para mostrar esta variable, por ejemplo la variable A, el valor de la variable A por la pantalla? Dice, bueno, ya la primera forma no me sirve la segunda. Va el mensaje, que es prácticamente lo anterior, coma, y el nombre de la variable que vos querés mostrar. Entonces dice que ponga Cristian. Bueno, si querés mostrar una variable, ponga escribir. Bien, entre comillas, por ejemplo, el valor de la variable A, dos puntos, ahí es 2 puntos, espacio, y ahí está. Dice que ponga después ¿qué? Una coma. Bien, voy a poner una coma, ¿sí? Y luego pones el nombre de la variable que vos querés mostrar. ¿Qué variable quieres mostrar? La A. Mostramos la variable A. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a mostrar por pantalla? El valor de la variable es... ¿Qué contiene la variable A? 3. Entonces va a decir, el valor de la variable es 3. Lo probemos aquí, a ver si funciona. Y si no echa mucho, a ver. ¿Sí? Ejecutemos esto. Si ya está ejecutando, acá está. Fíjense que apareció por la pantalla. El valor de la variable es 3. ¿Por qué es 3? Porque está mostrando el contenido de esa variable. Lo mismo pueden hacer, por ejemplo, para la B. ¿Sí? Y va cambiando por su valor. Entonces, cuando ustedes necesiten mostrar el valor que contiene una variable, se hace de la siguiente forma. Va un cartelito, coma, y el nombre de la variable que desean mostrar. O tranquilamente se puede hacer así, miren. Si ustedes no quieren poner un cartelito bonito así, saquen el cartelito y pongan directamente la variable. ¿Vieron? Y se muestra solamente la variable. ¿Se puede? También se puede. ¿Qué diferencia tiene esta con la otra? Esta es un poco más elegante, ¿o no? El valor de la variable es 5. Es más formal, digamos. Si lo ponen así nomás, como hicimos, ¿sí? Sin esto, ¿qué pasa? Es un poco informal, ¿o no? Solamente se muestra el dato de la variable nada más. ¿Vieron? Cualquiera de las dos formas es válida. Bien. Entonces, cuando ustedes quieran mostrar el resultado, o sea, la variable, usan esa forma que les dije. ¿Así vamos bien? Sí, ya sabemos usar otra forma del escribir. Bien, vamos ahí. Como ya creamos dos variables, ¿sí? Ahora nos vamos a limitar aquí, ¿sí? Ya olvidemos la hojita, ¿sí? En la hojita estamos probando más o menos que vieron todo lo que ponen aquí, lo trasladan aquí y ya funciona, ¿o no? Entonces lo pueden hacer a mano y trasladarlo al PCI para probar la ejecución del programa.
Bien, vamos a achicar esta hojita, trabajemos directamente acá en el PCIN. Bien, vamos a ver. Está bien, eso es una variable y darle un valor estático, porque yo ya sé cuánto vale, porque yo le estoy imponiendo, digamos, el valor. Ahora lo enunciado que ustedes vean, capaz que le dice, bueno, la variable, no sé, una variable sueldo vale 2000, entonces vos sabés que tenés que darle 2000, ¿sí? Entonces, hay otra forma, fíjense. ¿Qué será esta forma? Va el nombre de la variable que yo quiero crear, le asigno, pero una expresión. ¿Qué será una expresión? Una expresión es, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, a la variable A le asigno 10, a la variable B le asigno 5, ya tenemos dos variables con dos valores. A la variable suma me creo otra variable, por ejemplo, si yo quiero sumar estas dos variables, ¿qué pasa? Me puedo crear otra cajita que se llame suma, y a esa suma le asigno lo que contiene la variable A más lo que contiene la variable B. El resultado de esa suma se guarda en esta variable suma, que es la cajita. Veamos a ver si funciona eso. Si yo quiero sumar estas dos variables, entonces yo me voy a crear otra cajita. Acuérdense que ustedes pueden crear las cajitas que ustedes quieran, o las variables que ustedes quieran. A la variable a la variable suma, le voy a asignar, o sea, le voy a dar un valor de ¿qué? A más lo que vale B. Bien, y fíjense, no da error. Ahora, ¿cómo hago para mostrar el resultado de la suma? Escribir la suma es, o el resultado es, ¿sí? El resultado de la suma es, o lo que quieran poner, mientras se entienda está bien. ¿Sí? El resultado de la suma es, coma, y el nombre de la variable que deseamos mostrar. ¿Cuál queremos mostrar? ¿A, B o suma? ¿Y la suma o no? Bueno, entonces la variable suma. Vamos a ejecutar esto. Bueno, ya estaba ejecutado. Ahí está. Fíjense que dice, el resultado de la suma es 8. ¿Por qué aparece 8? Pero acá yo puse suma. ¿Por qué aparece 8? Porque dice, a la variable suma está asignando lo que tiene A. ¿Cuánto vale A? 3. Entonces, un 3. Más lo que vale B, que sería un 5. 3 más 5, un 8. El 8 se guarda en la variable suma. Escribir el resultado de la suma es lo que contiene la variable suma. ¿Cuánto contenía? Un 8. Por eso se muestra un 8 por pantalla. ¿Vieron? Y esto es así. El nombre de una variable y una expresión. O sea, una variable se puede formar a partir de la combinación de otras variables. ¿Sí? Obvio, las variables tienen que ser del mismo tipo para que se puedan operar. Si son números, quieres sumar números, obvio vas a tener que, los dos tienen que ser de tipo numérico, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren crear una variable, por ejemplo C, y yo le digo que les voy a asignar una cadena, Cristian. Bien, hasta ahí creo otra variable, pero en este caso, ¿de qué tipo será? Esto es, como ya vieron en la teoría de tipo de datos, es una cadena. ¿Por qué una cadena? Porque está entre comillas doble. Bien, eso es una cadena. Además, ocupa más de un espacio. 1, 2. Ya tengo más de un espacio, es una cadena. Pasa a ser cadena. Bien. Pero ¿qué pasa? A ustedes se les ocurre, sumo lo que vale A más lo que vale C. ¿Qué saltará? ¿Sí? Fíjense que me está dando un error aquí. ¿Por qué me está dando un error? Si no coinciden los tipos, ¿qué quiere decir? Que vos estás sumando aquí un número, que sería un tipo numérico, más una cadena, y no podés sumar un número y una cadena. O sea, esto de una naranja y una manzana no se pueden sumar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vieron? Por eso sale el error. No tienen que confundir los tipos de datos. ¿Sí? Si están haciendo una operación con un tipo de dato, usen los mismos tipos de datos para hacer la operación. No usen diferentes, porque fíjense, ahí salió error. Lo mismo que pasa si la variable C es un tipo lógico, por ejemplo, verdadero. También me da error, porque no coinciden los tipos. ¿Vieron que no coincide? Bien. ¿Se va entendiendo eso? Sí, Cristian, sí se entiende. Bien. Ahí, ¿se entiende cómo es? Entonces no confundan los tipos, porque si no le va a dar un error y el algoritmo no va a funcionar. Pueden crear la variable que ustedes quieran, ¿no? Y ahí está, volvimos a lo anterior. Una vez que tenemos en claro cómo crear una variable con un solo valor o valor estático y cómo crear una variable pero asignando una expresión, o sea, una combinación de otras variables, vamos a ver lo que se llama... fíjense aquí. Me falta un tercer escribir. El escribir este lo puedo usar así. Va el mensaje, coma, el nombre de una variable, coma, y puedo poner otro mensaje. ¿Cómo sería eso? Bueno, coma, tengo el mensaje, la variable, coma, y puedo hacer otro mensaje. No sé, lo que quieran a ver. Jejejejeje. Ahí está. Se puede, ¿vieron? Se unen esta cadena que tenemos aquí, que sería desde aquí hasta aquí,
con la variable que tengo acá al medio y otra cadena. Jejeje. ¿Se puede? Se puede también. ¿Sí? Y ustedes van armando, digamos, el mensaje más bonito, que quede más presentable. Así también se puede. Pero yo me conformo con la anterior nada más. ¿Sí? Pero para que vean que también se puede. Sí, prueben. O también puede ser mostrar primero la variable y después un mensajito. También se puede. Por ejemplo, a ver, corramos esto. Para que vean todas las formas posibles. Por ejemplo, la variable suma aquí. Puedo mostrar la variable y después un mensaje. Se va a mostrar el 8 primero y luego el mensaje. ¿Sí? Es como que se une el valor de la variable con el mensaje que quiero. ¿Bien? Pero queda más bonito algo así. Y es más presentable. Bien. Ustedes acuérdense, pueden crear las variables que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa ahora? Como yo les decía, estos son valores estáticos. A veces se usan variables con valores estáticos porque ustedes ya lo saben de antemano o el enunciado se los dice. Pero ¿qué pasa? Generalmente está bueno, por ejemplo, cuando ustedes van a Face, ingresan la contraseña. ¿Vieron? Por ejemplo, viene José y ingresa su contraseña. Sí, tiene una contraseña. Después viene María e ingresa su contraseña, pero son contraseñas totalmente distintas, ¿o no? No todos tenemos la misma contraseña. Entonces eso como sería de forma dinámica. Los datos van cambiando y las variables son esas. El concepto de variable es un contenedor que va cambiando de valor. ¿Sí? Entonces yo digo que puedo usar una variable para guardar dinámicamente datos diferentes, pero uno solo. En nuestro caso vamos a pedir un número al usuario. ¿Cómo hago para pedir y capturar un número del usuario? Primero, ¿cómo hago para pedirle un número al usuario? Por ejemplo, le voy a mostrar con un escribir o no, que ingrese un número o no. Entonces, ingrese un número. Le vamos a decir, ingrese un número y ya tenemos. Ahí tenemos el cartelito, ya está. ¿Y qué va a hacer el usuario? Va a ingresar un número. Por ejemplo, un 20. Bien, ¿cómo capturo el valor que ingresa el usuario? ¿Cómo hace Face, por ejemplo, para capturar su contraseña que ustedes ponen ahí en ese casillero? ¿Cómo hace? Se hace de la siguiente forma. Para eso está el leer. El leer se usa para capturar datos ingresados por el usuario y lo guarda en una variable. La forma es la siguiente. Ponen leer y el nombre de la variable que donde ustedes quieren guardar. Un ejemplo sería así. Leer y en la variable num. Guarda el dato ingresado por el usuario en la variable num. Ese 20 se guardaría en esta variable num. Entonces dice, bien, Cristian, para que vos captures un dato del usuario que vos pediste, vos poner leer y el nombre de una variable donde vos quieras guardar. Por ejemplo, la variable num. ¿Sí? Yo me imagino una variable num. En esta variable voy a capturar el dato del usuario. Fíjense, me apareció una siguiente línea, esta línea. Esta línea lo que hace referencia al leer. Te está pidiendo que vos ingreses un dato. Por ejemplo, el 20. ¿Qué va a hacer? El 20 se va a ingresar y ¿dónde se va a leer? Se va a leer en esta variable, se va a capturar y se va a guardar en esta variable 20. Num. Bien. Si presiono Enter, se termina la ejecución porque no hay nada. Veamos a ver qué contiene esa variable num si yo ingresé un 20. Entonces van a un escribir, ustedes ya saben cómo mostrar el valor de una variable, el contenido, el resultado de la variable, o el contenido de la variable es 2 puntos y muestro la variable num. Veamos qué tiene. El contenido de la variable es 20, ¿vieron? Se capturó el dato que ingresa el usuario dentro de la variable y luego esa variable ya tiene el valor. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago un leer de vuelta? Un leer, no sé, en la misma variable. ¿Sí? Y copiamos esto prácticamente y mostramos el valor. Fíjense qué hace. Me pide de vuelta el dato. Ahora, por ejemplo, ingreso un 66. Cuando presione Enter, me va a mostrar el contenido de la variable 66, o sea, cambió de valor o no. Primero, leí un 20, acá leo un 66 y se mostraron resultados distintos en cada momento. Por eso es el concepto de variable. Una variable me sirve para guardar un valor. Y ese valor puede ir variando a la medida de que ejecutan el programa. ¿Se entiende la idea? Obvio, tienen que coincidir. Si esta variable es numérica, tienen que ingresar un número, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Para eso se usa el leer. Cuando ustedes pidan algo, por ejemplo, ingresen un número, ustedes van a leer en una variable y van a capturar el valor en una variable. ¿Cómo sé cuál es el nombre de la variable? El nombre de la variable está de acuerdo a lo que ustedes piden. Están pidiendo un número. La variable se puede llamar número, num o n. ¿Sí? Mientras ustedes entiendan lo que contiene la variable, está bien. Porque acuérdense, ustedes van a tener muchas variables, pueden tener 100 variables, lo que sea. Entonces está bueno que el nombre corresponda a lo que contiene la variable.
¿sí? Y los variables siempre van seguidas, el nombre es seguido. No vayan a poner así, por ejemplo, num ingresado. Eso no es un nombre de variable. Num ingresado no es un nombre de variable. ¿Sí? Porque fíjense, ahí ya le toma mal. ¿Sí? Por eso, el nombre de variable va todo junto. Ahí está, ingresó el 20. Número ingresado se llama la variable, por ejemplo. Pero en este caso, con num solamente ya se entiende, ¿o no? ¿Qué es lo que contiene? Contiene un número. Bien, pueden crear las variables que ustedes quieran, pueden leer. Esto es en forma dinámica, porque, por ejemplo, si yo cierro la ejecución, hace rato había ingresado un 20, ahora puede ser un 55 y se muestra. Un 99 y se muestra. ¿Vieron? Van cambiando de valor la variable. Bien, entonces ya tienen dos formas. Una, crear una variable así de forma estática, que a veces nos ayuda mucho. Y cuando ustedes pidan datos al usuario y quieran leer el dato, usan el leer y el nombre de la variable que ustedes quieran usar. Bueno, ya tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? Vamos ahora a declarar las variables. Bien, primero lo vamos a hacer en la hojita. ¿Sí? Vamos a copiar aquí. Desde inicio a fin era o no. Ahí está. Este sería lo que hacen ustedes en hojita, prácticamente en hoja. ¿Cómo declaro las variables? Dice, ¿y cómo se declaran las variables en pseudocódigo? La forma es sencilla. Para declarar las variables, acá es la sección de declaración de variables. Acá declaro las variables. Entonces acá vamos a declarar las variables. ¿Cómo las declaro? Con la siguiente forma. Variables corresponde a esto, que estamos en esta sección. De amarillo, ahí está. El tipo de dato, dice Cristian, tenés que poner el tipo de dato de la variable. Dos puntos y el nombre de la variable que querés declarar, o sea, cómo se crean. Acá va a ir la parte de creación de las variables. Acá tenemos unos pequeños ejemplos, por ejemplo, la variable x de tipo carácter, la variable respuesta de tipo cadena, la variable promedio de tipo real. Estas tres variables son todas del mismo tipo entero. Bien, entonces vamos analizando línea por línea. Analicemos la primera. ¿Qué variable tengo? ¿Tengo una variable? Sí, la variable a. ¿De qué tipo será? Y bueno, sería un número, ¿no? Porque tiene un 3. De tipo entero. Entonces, bueno, esto de acuerdo al profe, ¿no? Por ejemplo, en programación estructurada lo que se hace es primero poner el nombre primero de la variable y luego el tipo. En introducción a la informática lo ponen al revés. Tipo de dato y luego nombre de variable. Bien, vamos a seguir esta forma. Es prácticamente lo mismo, o sea, no hay problema. Pero bueno, depende de sus profes, digamos, cómo lo hacen. En introducción, acuérdense cómo lo hace. Lo hace de esta forma. En programación estructurada lo hace al revés. En nuestro caso vamos a poner como sigue aquí. Dice tipo de dato. Bueno, yo voy a decir que es entero, ¿quién? La variable que estamos analizando, A. Bien, vamos a analizar la siguiente línea. Línea por línea van analizando las variables que ustedes tienen. ¿Acá hay variable? Sí, la variable B. ¿De qué tipo es? Y está guardando un número. ¿Qué tipo será? ¿Un lógico, una cadena? ¿Qué será? ¿O un entero? Para mí es un entero o no. B. Entonces yo definiría algo así. Primero va el tipo, entonces voy a decir que tipo entero es B. Pero ojo, las dos variables son del mismo tipo, entonces, ¿qué tal si las agrupo? Puedo agruparlas con la coma. Y ya borro la otra línea. La variable A y la variable B son del mismo tipo entero. Vamos a ver la línea. ¿Acá hay otra variable o no? ¿Suma es una variable? Sí, porque está formada a partir de estas dos variables. ¿Cuánto vale esa variable? A suma le puedo asignar ¿qué? Lo que vale A y lo que vale B. A y B ¿de qué tipo son? Entero. Estamos sumando dos enteros. Entonces la variable suma es de este tipo entero. La puedo agrupar acá también. Suma. Bien. Ahora si tuvieran otra variable, no sé, por ejemplo una C, de tipo que diga así, Cristian, ¿de qué tipo sería esta variable? Está guardando una cadena, entonces sería de tipo cadena. Entonces van a poner cadena que sea C. Y así van a ir declarando todas las variables que usan dentro de su programa. Por ejemplo, num. Acá tenemos cuando lee, acuérdense que va a leer y el nombre de una variable. Ahí va una variable, entonces acá tiene una variable. Esta variable también me importa. Num, ¿de qué tipo será? Y está guardando un número, entonces será entero. Entonces ponemos num. Y así declaran todas las variables que usan. Suma ya está declarada, num ya está declarada, num ya está declarada, todo está declarado. Eso es declarar las variables. Están especificando de qué tipo son cada una de las cajitas que usaron en su algoritmo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en PCInt? ¿Sí? ¿Cómo se declara una variable? ¿Sí? Bueno, acá en este caso vamos a crear una variable que nos faltó, una variable C.
¿sí? Por ejemplo, una variable C de tipo, que diga Cristian, ¿sí? Cristian, no es Cristian. Ahí está. Es lo mismo que tienen acá. Vamos a cómo se definen las variables. En este, acuérdense, en PCI no tiene una declaración de variables, no tiene una parte que diga variables. ¿Sí? Así que no se le ocurra poner porque da error. Lo que van a hacer es solamente directamente pasan a la parte de definición de variables. Van a definir. Por ejemplo, ¿qué variables tenemos acá? La variable A. Entonces vamos a definir A como entero. Otra variable, la variable B. Definir B, el nombre de la variable, como entero. Bueno, así van a poner definir suma como entero. ¿Vieron? Van definiendo todas las variables. La variable C, definir C como entero. No, como entero no, como cadena. ¿Sí? Ahí está. La C es una cadena. Num es de tipo entero. Entonces, definir num como entero. ¿Bien hasta ahí? Tienen declaradas todas las variables, ya están declaradas. Fíjense, la idea generalmente es así. Si no están declaradas, no se pueden usar en su algoritmo. Pero en este caso, como PCI es para probar nada más, ustedes sin declarar, tranquilamente el programa corre. ¿Sí? Se ejecuta tranquilamente. ¿Vieron? Pero bueno, si quieren seguir la declaración de variables, la pueden hacer así. Ahí están declaradas todas las variables que usaron dentro de su algoritmo. Bien, pero ojo, estamos viendo que hay varias variables de tipo entero, ¿o no? Entonces, ¿qué tal si lo agrupamos? Veamos si PCI nos permite eso. Bien, fíjense, tienen todo, hay 4 variables que son del mismo tipo. Entonces, ¿qué tal? Como acá, acá en la hojita yo podía agruparlas, acá también puedo hacerlo. Entonces vamos a decir que B también es de tipo entero, suma de tipo entero y num es de tipo entero. Y me ahorro ya de escribir, digamos, todas las líneas repetidas. ¿Vieron? Y ahí agrupamos las variables del mismo tipo. ¿Está bien? Sí, funciona, funciona. Bien, bueno, acá me están pidiendo un número, 455, ahí está. ¿Vieron? Están declaradas las variables. ¿Vieron la diferencia que tienen usar el PCI y una hojita? ¿Sí? Solamente lo de la hojita, pueden copiar esto y lo copian aquí y funciona tranquilamente. Bien, hay algo más que no le enseñé, pero a ver, vamos a hacer el último ejemplo. Borremos esto, si no me interesa. ¿Qué pasa si quiero pedir dos valores? Un valor de A y un valor de B. Ya olvidémonos de esto. A ver. Quiero pedir dos variables. ¿Sí? Escribir, por ejemplo, ingrese dos números. Sumar dos números. Entonces vamos a pedir ingrese un número, o primer número, como quieran ponerle. Primer número. Leer en qué variable. Una variable A, por ejemplo. Ya tengo mi primer número guardado en la variable A. Vamos a pedir otro número. Escribir, por ejemplo, ingrese segundo número. Leer, por ejemplo, en una variable B. ¿Cómo hago la suma de las dos variables? Puedo crear una variable suma, o como quieran llamarle, no sé. Que me sume lo que tiene la variable A más lo que tiene la variable B. Luego, para mostrar el resultado, mostraría un escribir. El resultado de la suma es 2 puntos lo que vale la variable suma. Fíjense. En este caso me pide el primer valor. Por ejemplo, yo quiero sumar un 4 y quiero sumar un 5. Me tiene que dar como resultado un 9. El resultado de la suma es 9. ¿Y está bien o no? Bien. Pero ¿qué pasa si yo, bueno, está bien, usé 4 líneas o no? Bien, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero pedir A y B simultáneamente? ¿Sí? También se puede, pero tendremos que omitir esto. ¿Qué pasa si se puede leer dos variables y ponen A y como B? ¿Sí? Le damos a ejecutar. Fíjense, nos pedí A, por ejemplo era un 4. Luego nos pide un 5 sin mostrarnos un cartelito. Bien, entonces se pueden pedir dos variables simultáneamente, poniendo la coma. O sea, puede ser una lectura de dos variables a la misma vez. ¿Sí? Y me muestra el resultado de 9. Porque prácticamente se guarda lo que ingresan primero en la primera variable, lo que ingresan segundo en la segunda, y se suman y se guarda en la variable suma. ¿Bien? ¿Se puede? Se puede. Pero ¿qué pasa también si yo quiero sumar esas dos variables, pero a la vez, no sé, por ejemplo, le sumo un valor de 10? También se puede. ¿Sí? Fíjense, me dio 19. Porque le sumé a este 9 más 10, 19. ¿Sí? Eso es una expresión. Una variable puede estar formada a partir de otras, o obvio también más un dato se puede, tranquilamente.
Bien, y esa es la forma, digamos, que ustedes van a usar el leer y el escribir. ¿Ya lo conocen? Sí, ya lo conocen. Ahora es cuestión de practicar nada más. Acuérdense cómo yo hago. Primero creo mi algoritmo, uso las variables que yo quiera y al final declaro las variables. ¿De qué tipo son cada una de las variables que yo usé? ¿Se entiende? Bien, con esto ya creo que terminamos, digamos, esto de la primera parte, declarar variables, inicializar la variable, lectura y escritura de datos. Practiquen, no es difícil y esta es la forma de hacer el algoritmo, no se olviden, en la hojita. Bien, nos vemos en el próximo video. En el próximo video vamos a ver otras cosas y bueno, espero les haya servido. ¿Sí? Practiquen.